Muy buenos días, iniciamos la semana 2 con variaciones lingüísticas. El día de hoy vamos a trabajar con tu libro de texto, las páginas 180 y 181. Hoy vamos a aprender sobre las variaciones lingüísticas, qué es el multilingüismo. También vamos a ver ejemplos, porque con ejemplos siempre es mejor. Vamos a hacer ejercicios, un breve resumen y al final te voy a dejar como siempre un ejemplo y plantilla de cómo desarrollar tus actividades. Vamos con lo primero, sobre las variaciones lingüísticas. Puedes ubicarte en la página 181 de tu libro de texto. Antes de entrar directamente al tema, ¿qué te parece si observas con detenimiento estos diálogos? Muy bien, ahora identifica, ¿de dónde podrá ser Nico? De la sierra, ¿no? Anita, por su parte, tal parece, es de la costa, o al menos su papá lo es. Y Luis, probablemente sea incluso de Cuenca. Muy bien, te diste cuenta que pudiste identificarlos no por cómo se ven, sino más bien por lo que dicen. Interesante, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. En cambio aquí es diferente. ¿Cómo habla el médico? Utiliza palabras un poquito complejas de entender, ¿no? Tanto así que el niño y la mamá no le entienden. Fíjate cómo le dice el niño a la mamá que no entiende. Dice, no le caché nada a la doctora. Entonces, como ves, el joven habla diferente que la mamá y la médico que que sus pacientes, ¿no es cierto? Pues bien, te das cuenta de nuevo, por el diálogo podemos identificar muchos detalles. Ahora sí vamos entrando sobre lo que son las variaciones lingüísticas. Pues bien, estas son formas específicas de una lengua que se caracterizan porque comparten ciertos rasgos lingüísticos, que cuando hablo de rasgos lingüísticos se trata de pronunciación e inclusive de términos que se utilizan dentro de una determinada comunidad, es decir, dentro de un grupo de personas que tienen cosas en común. Estos elementos en común pueden ser relaciones sociales, geográficas o culturales, además también de edad. Como vamos a ver más adelante, en las próximas semanas vamos a profundizar más sobre este tema. El término variedad es una forma neutral que se utiliza para referirse a estas diferencias lingüísticas entre los hablantes de un mismo idioma. Ojo, estamos hablando que las variaciones lingüísticas se presentan en un mismo idioma. Es decir, en esta ocasión vamos a echarle un vistazo, bueno, siempre vamos a revisar lo que es en español, así también como hay variaciones lingüísticas en el idioma inglés, en el idioma ruso, pero bueno, al momento no nos interesan esos idiomas, sino únicamente el que hablamos, español. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ya se te viene a la mente cómo lo decimos aquí, pero fíjate que en Argentina le dicen buzo, en Chile le dicen polerón, acá en Ecuador le decimos abrigo o chompa, mientras que en España, México y Venezuela, sudadera. Como ves, y nos estamos refiriendo al mismo término, pero hay variaciones porque cada grupo social lo identifica con un nombre diferente, pero eso no lo altera o no cambia el idioma, simplemente es una variación lingüística. Pues bien, ahora vamos a identificar qué es el multilingüismo. Esta es la existencia de varias lenguas a la vez en un mismo país o territorio. Un dato interesante, en nuestro país el idioma oficial es el español, pero compartimos con 14 lenguas, es decir, en Ecuador no solamente se habla el español, se hablan 14 lenguas que provienen de otras etnias, aborígenes propias de nuestro país, lo cual nos enriquece culturalmente y también en lo que respecta al lenguaje. Es por eso de que nuestro idioma español tiene influencias de estas otras lenguas y le aportan ciertas palabras o terminologías que enriquecen nuestro idioma, pero que también nos diferencian de otros países que, aunque hablan el mismo idioma español, no utilizan esos términos. Por ejemplo, vamos viendo, guagua, por ejemplo aquí, si yo te digo, mira ese guagua, ¿tú qué te imaginas? Un niño, ¿no es cierto? Un niño pequeño, aunque no utilizas el término guagua, pero tú sabes que lo que significa. Pero si yo le digo guagua a una persona que viene de Argentina, pues me va a quedar viendo qué es, ¿sí? Como ves, utilizamos variaciones lingüísticas.
Bien, pasemos una pausa allí. Vamos a ver en cambio qué es la lengua estándar. Por otro lado, la lengua estándar es aquella que sirve como modelo, norma, patrón o referencia. Es decir, la lengua pura, sin ninguna mezcla alguna. Seguimos. Vamos con los ejemplos porque con los ejemplos siempre vamos a entender mejor. Lee el siguiente diálogo. Muy bien. Nicole, ¿de dónde crees que es? Muy bien, es muy probable que sea de la costa porque dice, oye, ponte pilas, que es algo, una palabra que utilizamos bastante en la costa. Y ahora, la amiga con la que está chateando, ¿qué será? ¿De dónde será? Muy bien, es muy probable que sea de la sierra porque dice por Taitamito que ya me puse al día. Entonces, eso es una terminología que se utiliza en la sierra. Y ves, estamos en el mismo país, pero utilizamos términos diferentes porque tenemos variaciones lingüísticas por región. Ahora veamos lo siguiente. Podemos identificar incluso a qué se dedica una persona por la forma en cómo habla. Es decir, hay variaciones lingüísticas inclusive que nos diferencian desde nuestra profesión. En el caso de Alicia, según su diálogo, ¿a qué se dedicará ella? Muy bien, es estilista. Por ejemplo, los estilistas, cuando va una mujercita va a un gabinete, el gabinete le dice, le puedo hacer un balayage. Y uno dice, ¿qué es eso? Pues ahí ella te explica que es una forma de pintarse el cabello, ¿no? Entonces, son términos que utilizan los estilistas. Veamos ahora el diálogo de Daniel. Daniel, ¿de dónde será? Muy bien, es muy probable que sea de la costa, por lo que vemos, y también que es una persona muy joven, ¿sí? En el caso del Lindsay, si te das cuenta de la forma en cómo está tratando, está siendo más formal. De hecho, es un contraste con la forma en cómo habla Daniel. Quizás porque Lindsay se está refiriendo a una persona, como puedes ver, licenciada Terán, puede que sea su jefa o puede ser una persona que sea autoridad. Entonces, la forma en cómo ella se está expresando también hace una diferencia. Es una forma más formal. Ahora vamos con el caso de Christian. Como puedes ver, él está hablando terminología propia de su profesión, que por la indumentaria vemos que es un chef. Entonces, aquí tienes distintos ejemplos, que tanto por la región en que perteneces, la profesión que se tenga o la persona con quien uno se está dirigiendo, puede utilizar una variación lingüística diferente. Entonces, con eso ya creo que nos va quedando claro qué son las variaciones lingüísticas. Pues bien, las variaciones lingüísticas también son evidentes en el tiempo en el cual viven sus hablantes. En este caso vamos a hacer un breve contraste entre el español del siglo XVII, es decir, por el 1600, con el español actual. ¿Recuerdas que la semana pasada te explicaba que era diferente el idioma español de la época de Colón con el de nosotros? Pues bien, Colón fue un poco más atrás. Ahora vamos a hacer un contraste usando una obra, algo muy breve, una obra súper conocida que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Esta obra es interesante porque fue escrita a inicios de 1600, de hecho fue publicada, y es una obra especial porque fue utilizada como catalizador del nacimiento del idioma español moderno, o sea, del idioma español que hablamos hoy en día. Es más, esta obra fue utilizada para regular la primera gramática de nuestro idioma, formalmente. ¿Por qué fue tan interesante? Porque confrontaba el español medieval, es decir, ese español más antiguo, con el moderno, el cual era evidente en los diálogos que tenía el Quijote con Sancho Panza. Sancho Panza hablaba de una forma vulgar, mientras que el refinado Quijote hablaba un lenguaje culto. Esas dos variaciones lingüísticas dentro de este libro sirvió de gran ayuda para formar lo que es la gramática española actual. Ahora vamos a ver un diálogo nada más de esta obra y como pueden ver, Cervantes contribuyó tanto en nuestro idioma mediante el ingenioso Don Quijote. Fíjate en el diálogo que está a la izquierda, tal cual como escribió Cervantes. Y luego lee lo que está a la derecha. Si te quedas solo con lo de la izquierda, es probable que no comprendas bien. Pues sí, por ejemplo, la palabra picáredes, lleváis, lleváredes, pues bien, son términos que no son habituales y de hecho no los reconocemos.
En contraste con el del lado derecho, pues eso sí lo entiendo, ¿no es cierto? Pues bien, ahí como puedes ver, todo eso hay una variación lingüística. ¿Por qué? Porque el español, a pesar de que fue ya denominado un español moderno del 1600, no es el mismo que el español del siglo XXI. Entonces, como ves, las variaciones lingüísticas inclusive sirven para denominar estos cambios que hay y para regular la evolución que tiene el idioma con el pasar del tiempo. Listo, con esto vamos a empezar con lo que son los ejercicios según la destreza de octavo año que te corresponde. Vamos con el ejercicio primero. Vas a ir a tu libro de texto en la página 181, vas a leer el texto Variedades lingüísticas, que es básicamente lo que hemos conversado, lo que te he comentado aquí, pero te va a servir de mucho leerlo. Luego, en el ejercicio 2, vas a identificar el enunciado correcto y vas a hacer un visto para marcar la respuesta correcta. Es decir, estas preguntas están en base a la lectura que realizaste. Para el ejercicio 3 te voy a pedir que transformes las frases en la variedad lingüística según el habla de la región que corresponde. Es facilísimo. Lo que dice por lo general el ecuatoriano está en la columna del lado izquierdo y en el lado derecho debes poner lo que dice, pero en lengua estándar, es decir, de una forma en la que se eviten términos que sean característicos nuestros. Ahí te dejo un ejemplo. ¿Qué fue loco? Dame chance y te apoyo con esa nota. En lengua estándar, ¿cómo sería? ¿Qué fue amigo? Dame un rato y te ayudo con ese asunto. ¿Ves? Es muy fácil y lo puedes hacer. Eso es todos los ejercicios muy sencillos para que tú los realices. Vamos con el resumen. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Pues bien, hoy aprendimos que las variedades lingüísticas son las diferencias lingüísticas entre los hablantes de un mismo idioma. No es lo mismo o hay términos que nos diferencian o hasta la forma, lo que le dicen el acento, la forma de hablar entre los españoles, los ecuatorianos, los argentinos, chilenos, mexicanos, que hablamos el mismo idioma, pero nos diferenciamos entre nosotros y a esas diferencias las llamamos variedades lingüísticas. Aprendimos también del multilingüismo, que es la existencia de varias lenguas en un mismo entorno, mismo lugar. Un claro ejemplo, Ecuador. Aprendimos que la lengua estándar, por otra parte, es aquella que nos sirve como modelo, norma, patrón del idioma. Un hecho interesante es que por lo general en las traducciones que hacen de las películas del cine, tratan de utilizar una lengua estándar para, bueno, a excepción de las películas que tienen traducción española, por lo general tratan de traducirlas con lengua estándar porque son dirigidas para toda la comunidad, independientemente del país, de un mismo idioma, ¿sí? Otra, nuestra forma de hablar es única y nos diferencia del resto, así que no te preocupes que no pensemos que no, solo los españoles hablan bien, ellos hablan muy bien en español, no. Cada uno de nosotros tenemos una forma de hablar y no significa que esté mal o que seamos menos que los demás. No, el ecuatoriano habla de una forma, el chileno habla de otra forma, el español de otra. Todos valemos por igual, no hay una lengua mala o incorrecta, simplemente es que somos diferentes. Bien, ¿qué es lo que vas a presentar? Pues aquí te dejo una pequeña plantilla si gustas imprimirla para que puedas presentar tu trabajo en el portafolio. Listo, eso es todo. Manos a la obra.